Cosas dulces para hacer. Cosas dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces en el aire, siempre decimos buenas noches, pero hoy es buenas tardes, porque estamos casualmente grabando de tarde. ¿Vos qué considerás que sería para vos una tarde perfecta? Una tarde perfecta. Puede ser o un trago o una birrita cuando todavía es de día. Medio españolesco, ¿viste? Sí. Que allá no toman mate, entonces se juntan a tomar ahí birra. De tardecita. Claro. Vos estás pensando ahí en la tardecita. Sí. Pero tengo también otra idea de tarde perfecta. A ver. No es que te estoy proponiendo esta tarde perfecta a vos, pero otra idea de tarde perfecta que es la nueva propuesta del Hotel Goes. Son 2 horas de estadía en una de sus suites temáticas con hidromasaje y una deliciosa merienda para compartir. ¿Qué más podés pedir, no? Ingresás a hotelgoes.com.uy y reservás tu tarde perfecta o visitás el hotel directamente. Los podés seguir en Instagram, @hotelgoesoficial, y descubrir ahí todas las promociones y servicios en esta tarde perfecta, que no es la tuya, pero es una buena alternativa. Es una buena alternativa. La merienda viene con un traguito. El café con leche con whisky a la irlandesa. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Dulces para... Aui Lombardi, ¿cómo estás? Bienvenida a Cosas Dulces, otra vez. Hola, muchas gracias por favor, recibirme por segunda vez. La otra vuelta con un autor que te gustaba mucho y ahora con otra autora que nos gusta mucho, que es Leila Guerriero. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Pensé que ibas a decir una autora que no nos gusta claro. nada. Ahora con una autora de recibirla. Una autora que nos tenemos que claro. tragar el sapo. Pero que tenemos el gusto de que andes por acá. Tenés la presentación de ahora en ¿El Solís? En el Solís, exacto. Está cerquita, sí. Pero te tenés que ir y volver. Sí, hay que volver a la base. Cruzar. El Solís era cruzar la plaza. Leila, nosotros acá en Cosas Dulces siempre empezamos, o a veces terminamos, pero siempre hacemos una misma pregunta, que es ¿qué te obsesiona? Entendida como pasión más que como algo enfermizo. Ya. Entonces, a vos, Leila Guerrero, ¿qué te obsesiona? Mira, yo la verdad es que la palabra obsesión, o sea, no la pongo en mi vocabulario, ni siquiera como una cosa positiva. Me parece una cosa tremenda estar obsesionado con algo. Pero sí podría decirte que siento, bueno, esta palabra que vos usaste, pasión. ¿Qué te apasiona, entonces? Sí, qué sé yo, me parece un poco mucho eso, pero no, un poco mucho y poco poco. Yo te puedo decir que estoy entregada a la escritura, básicamente. Soy una persona que escribe y soy una persona que corre. Esas dos cosas creo que son las dos cosas que más, que más hago. Y sí, y creo que son dos cosas que están muy conectadas entre sí, cada vez más. Lo que más nos interesa seguramente es la parte de escritura, pero tengo una pregunta para los corredores. Okay. Que es, un día que hace mucho calor, sí. ¿salís igual? Sí, salgo igual. ¿Y te la bancás? Sí, bueno, hay horarios, o sea, digo, no hace falta que sacas a correr un día de 35 grados a las 12 del mediodía, no, seguramente bueno, eso claro. No, porque te digo, no. ¿No volvés? No, digo, la pasás mal, yo lo he hecho con 36 grados en Buenos Aires, salir a la 1 de la tarde porque era el único rato que tenía, pero terminás mal, o sea, realmente en el momento de correr quizás no, pero después empieza todo el tema de que el dolor de cabeza, el embotamiento, pero bueno. Tiene pinta de ser insoportable además con calor. A mí me gusta, pero me gusta porque está vacía la ciudad, entonces tiene otro encanto. Pero cuando digamos, yo tengo algunos circuitos en Buenos Aires y cuando hace mucho calor, igual que cuando hace frío, ya sé por dónde correr, donde hay un poco de sombra, digamos, elijo el circuito fresco en vez de elegir el circuito al rayo del sol. Sí. Bien. Bueno, siguiendo un poco, te recibimos acá y vamos a ser totalmente directos como una escritora, periodista reconocida, quizás... en el periodismo, en la literatura de no ficción conocida. Entonces, la pregunta es si en algún momento de tu trayectoria reconociste que te convertías en una referente y cómo vivís eso, si te incomoda, si le sos indiferente, si condiciona o empezó a cambiar tu manera de escribir. No, es que no me siento así. Entonces, digo, el hecho de que pueda decirlo alguien o que se diga...
no quiere decir que yo me siento o me haya puesto esa etiqueta. Digamos, puedo sentirme alguien que hace algo por determinada gente o que guía un grupo de gente, por ejemplo, no sé, cuando llevo adelante mis talleres. Entonces ahí, pero no me siento un referente. Ahí en el taller es muy una retroalimentación, digamos, o sea, aprenden ellos, aprendo yo, experimentamos cosas raras juntos. Entonces no, y por supuesto eso no afecta para nada la manera de escribir en absoluto. O sea, eso permanece completamente aparte de cualquier cosa que se diga en el campo público. No, si afectara, creo que correría el riesgo de empezar a escribir no lo que yo quiero, sino lo que supongo que los demás quieren que yo escriba. Y eso tiene un costado demagógico horroroso y terminás, trabajando, como decimos en la Argentina, para la tribuna, digamos, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no. Creo además que el que se ponga en ese lugar, bueno, no sé, yo no estoy hecha para eso, pero me parece que debe ser un lugar muy vertiginoso. Y también un lugar que, por supuesto, supongo que si te convences de que estás en ese lugar, terminás aferrándote a ese lugar y trabajando para no perderlo. Yo prefiero ser libre de eso. Pero estás en un momento, digo, hace tiempo de una carrera prestigiosa, ¿no? Eso en algún momento lo debes haber reconocido de alguna manera. ¿Cómo tu trayectoria va creciendo? A eso me refiero. Bueno, pero eso es producto de la capacidad obrera del trabajo, digamos. No es puro trabajo. No es que de pronto hay un reconocimiento a, no sé, a mis rulos. Yo te acabo de hacer hablando de rulos. No, creo que, o sea, digamos, claro que entiendo que no es lo mismo haber publicado un libro que haber publicado todos los libros que publiqué, no es lo mismo haber publicado 10 artículos que haber publicado todos los que publiqué y publico, o las columnas, o digo, uno empieza a estar en lugares que a una misma le resultan cada vez más interesantes, pero creo que la mejor manera de no conseguir tener eso que mencionás, que es cierto prestigio, es correr atrás de eso enloquecidamente. Todo fue sucediendo, no voy a decir que no hice nada para que sucediera porque está el trabajo, pero yo el trabajo lo siento como una cosa muy, muy viva que se abre camino solo y que casi de manera, no sé, independiente, te diría, ¿no? No es que no lo haya hecho yo y que sienta, ay, esas cosas que andan por ahí dando vueltas. Pero eso, no es que en algún momento pienso en todo eso como, ay, qué prestigiosa que soy, y me levanto a la mañana y digo, espejito, espejito, ¿cuánto prestigio más voy a ganar hoy? No sé. No lo vivo así. Pero si pasa, esto te lo puedo decir de primera mano, porque di clase en universidades hasta hace poco, que sos una persona que se estudia. No sé si te sentís cómoda con eso, pero... Sí, de hecho aprendo mucho cuando alguien está trabajando, suponte, no sé, en una tesis o algo así, y me las envían a veces, y me gusta ver la lectura que hace otro de lo que yo escribo, y una lectura, qué sé yo, viste, tan a fondo, tan quirúrgica. No quiere decir que yo coincida siempre con todo lo que dicen, pero hay lecturas que realmente me han provocado un hallazgo de cómo ve otro la obra. Y sí, sé que se estudian los artículos y los libros porque cuando me encuentro con lectores y lectoras en, qué sé yo, festivales, ferias del libro, lo que sea, nada, te dicen, estudiamos esto en la facultad, no sé qué. Entonces, me acuerdo perfecto de aquel artículo que está en Frutos Extraños, de leerlo en facultad, el de la banda que tenía un chico con síndrome de Down. Sí, los Reynolds. Ese. Sí. Ese, por ejemplo, me acuerdo de estudiarlo en la facultad, por mencionar. Sí, hay varios que son como clásicos, el de los forenses, el rastro de los huesos. Bueno, claro. Pero se gana un premio también, ¿no? Tiene otro prestigio también. Uno sobre Gilla Murano, creo, una envenenadora argentina. El de los Reynolds, sí. Y fue un artículo escrito en el año que, no sé, 2000 y algo, 2004, ya tiene sus buenos años. Y tengo noticias de ellos cada tanto. Sí, son entrañables. Ahora se está leyendo mucho el de Fito, por ejemplo, el de Fito Páez también. El último, el que salió en El País. No me verás arrodillado, ese es el de Gato Pardo. Ese es el de Gato Pardo, y el del País tenía un título que era una cita literal de él, creo. No me acuerdo. Yo soy muy mala a la hora de poner títulos, entonces siempre pienso que esa es una tarea, salvo que me propongan una cosa que realmente sienta que no, me parece que es una tarea del editor. ¿No te molesta que te
anden toqueteando el título. Es que nunca mando la nota con título. Pongo una cosa tipo genérico. Si se me ocurre alguno lo mando, pero en general los editores te preguntan si te parece bien. Bueno, ves, eso es algo que a lo mejor no le pasa a alguien que recién está empezando. Con el tiempo, es medio raro que te publiquen una nota y que se llame, no sé, qué sé yo, Fito Páez X, sin que te digan, ¿te parece bien? Y qué sé yo, está bien. No debería ser así, deberían mostrarles las cosas. No, le a pienso todos. aún más en periodismo narrativo cuando es tu firma, es tu escritura, el título representa también bastante de lo que viene después. No, creo que no. ¿No? A mí no, yo no pienso eso. A mí me parece que no hay ningún mal título que te arruine un buen artículo y viceversa. No creo que un titulazo te levante un artículo espantoso. De hecho, ustedes acá tenían un gran periodista que para mí fue un maestro, Homero Alsina Tevenet, que bueno, fue el fundador del suplemento cultural del País, de acá, y publicaban y publican los artículos sin bajada, sin entrada. O sea, digo, si te interesa, léelo. Y me parece genial eso. ¿Por qué te voy a hacer un resumen? Fíjate, ¿no? ¿Cómo? Sí. Bueno, no ha llegado al extremo de publicarlo sin título, pero... Eso me impresiona. Conozco otros argentinos que también destacan a Alsina, que Sí. yo creo que capaz que se lee hasta más en Argentina que acá. No sabría decirte eso, pero acá, bueno, Homero era un gran... Sí, pero tipo acá en muy facultad, sabio. poner no se lee tanto. Eso Ajá. siempre me impresiona. He escuchado a otros periodistas argentinos decirlo. Es muy uruguayo eso de que el profeta... Afuera. Que se, Bueno, él vivió en la Argentina Bueno, claro, también sí. mucho tiempo y trabajó junto a gente como a periodistas muy reconocidos allá, entonces también eso, qué sé yo, hace su eco, ¿no? sí, claro. Ujú. Para cerrar este capítulo, vos, ¿a quiénes mirabas? Como así hay estudiantes que te miran a vos hoy. ¿A quién mirabas vos cuando empezaste? Porque hace poquito hablaste de Caparrós, Sí. pero creo que era ya como colega, ¿no? Como un mentor. No, ¿O yo ya lo leías miraba, desde antes? no, lo miraba, la primera persona que se me apareció cuando preguntaste esto fue Caparrós, sí, sí. Yo puedo decir que realmente aprendí o sea, antes de ser periodista yo lo leía como alguien que, bueno, no era, ni pensaba ser periodista y lo leía muy admirada, las crónicas de los años 90, las crónicas de larga distancia, que después ganaron un premio Rey de España y qué sé yo, o La Guerra Moderna. No tengo claro cuál de los dos. Bueno, no importa. Ganó ese premio, pero ganó ese premio. Y no, yo lo miraba como no sé, como muy desde... Además, él imponía en aquel momento, cuando yo ahora lo considero una persona muy cercana, muy querida para mí, pero en aquel momento para mí imponía una distancia enorme. Yo ni siquiera lo crucé personalmente hasta los primeros 2000, te diría, que fui a ver una charla, una presentación de una revista en el Instituto Cultural en el Centro de Cultura Iberoamericana en Buenos Aires, y estaba él, pero yo fui por otra cosa, por la revista, y me acuerdo que esa noche fuimos a cenar todos juntos y fue como la primera vez que yo estaba con él. Me debo haber comportado como una perfecta imbécil, porque nada, viste, cuando estás con alguien que realmente admiras mucho, y más con una personalidad tan, no sé, tajante, que en aquel momento para mí era solo eso, digamos, yo no podía ver todavía como su cariño y su capacidad de qué sé yo, no sé, de ser gracioso y todo esto, me intimidaba muchísimo. Ahora lo quiero, pero él fue, yo leía sus artículos y los leía, viste, como supongo que los alumnos que hacen las tesis o las personas que leen cosas que uno ha escrito. Cada palabra, cómo logró esto, cuál es la mirada acá, de dónde sacó esta información, qué hace, cita, no cita, pone la fuente, no pone la fuente, cómo corta el párrafo, cómo pasa lo siguiente, cómo hace transcurrir el tiempo. Yo estudiaba, o sea, Claro. lo leía, sí, para él. Había otros, digamos, Rodrigo Fresán también fue una persona, Homero mismo, pero bueno, Martín fue una persona que para mí fue, lo que vos decías, un referente antes de que yo fuera periodista. ¿Y Eloy? ¿Tomás Eloy Martínez? Tomás Eloy. Yo no, sí, claro, era un gran periodista, pero además él había hecho cosas increíbles, había fundado suplementos culturales, había trabajado, o sea, él era un tipo con una cabeza de editor. Pues tenía recuerdo que habías también. hablado de Tomás como otro referente. capaz que estoy recordando mal. No, o sea, no quiero decir que no, por supuesto, es un gran periodista, pero si yo tengo que decir una persona fue Martín. claramente Caparrós, sí. Tomás Eloy, qué sé yo, un tipo de una generación mucho más grande además, pero él y Caparrós eran los únicos que tenían
Lugar común, la muerte, de Tomás Eloy, era, bueno, para Martín, Caparrós es el libro. Lugar común, la muerte fue un libro muy importante. Bueno. Yo llegué primero a Caparrós, antes que a Tomás Eloy Martínez. A Tomás Eloy Martínez lo leí bastante tiempo después, digamos. No es que no supiera que existía, No, por claro. supuesto, Santa Evita, todo esto, pero conocía más como su trabajo como gran editor, gran armador de equipos periodísticos, un tipo que era una leyenda, digamos, ¿no? O sea, vos Pero ya me llegás- parecía súper inalcanzable. Caparrós era Claro. alguien que yo pensaba que me podía cruzar en el diario donde trabajaba. Nunca lo crucé ahí. Claro, pero está bueno porque hoy capaz que llegan primero a vos y después a Martín, ¿no? Como lo mismo que te pasó con... No con sé, Eloy te puede- yo creo que no. Me parece que Martín, digo, es Tiene- tan bueno, por prolífico que me parece imposible que te saltes a Caparrós. Si sos periodista, me parece que no hay manera de que De no recién en la conocerlo. universidad, si estudias eso, te enteres de que existe. Mm. Es muy avasallante la obra de Martín. Aparte, ha hecho cosas como, no sé, qué sé yo, contar... una cosa es hacer, no sé, una crónica de un viaje a Tanzania o un viaje a Hong Kong, o qué sé yo. Y otra cosa es esos libros súper ambiciosos, como El Interior, por ejemplo, que es contar media Argentina. ¿Cómo haces para contar un país? O El Hambre, contar el hambre en el mundo. ¿Dónde mirás? ¿Dónde pones la cámara? ¿Cómo elegís? ¿Cómo armás ese puzzle? Todo eso sale de la cabeza de una persona. No es que hay un editor que está diciéndole tienes que ir acá, tienes que ir allá, tienes que ir al otro lado. Es un proyecto tan absurdo que contar el hambre, que es increíble que exista un libro, ¿no? De eso. Bueno, absurdo es que haya Que, bueno, hambre, de absurdo, digamos, tan sí. de absurdo en cuanto a tamaño, ¿no? Es que y ni América, Bueno, que es claro. contar América Latina, es por eso digo, son como mega proyectos que solo una cabeza muy equipada como la de él puede hacer, y yo creo que esos libros son libros que fueron relevantes cuando se publicaron y lo van a hacer y van a dejar marca porque son libros de una ambición mayúscula, además de estar estupendamente reporteados, bien escritos. Son ambiciones enormes. No sé si un periodista gringo hizo eso, se dijo voy a contar, no sé, el dengue en el mundo, digamos, ¿no? Tengo un libro de Didion que es El Sur, pero claro, son Precioso. 3 o 4 artículos. No sé, Es muy como- cortito. Sí, Sí. está aprendí a pensar leyéndolo, pero Sí. sí, es pequeño. Pero creo que acabas de dar el pie ideal para que Agus te haga una pregunta que te quería hacer sobre Sí, la mirada, ¿no? Justamente, ¿dónde pones vos, cómo entrenás vos tu mirada para encontrar las historias? Y si estás siempre en ese chip cuando estás observando la realidad, o si te dejas descansar también. Me dejo descansar poco, porque sobre todo desde que empecé a escribir columnas semanales, hay como una mirada que está todo el tiempo buscando. No sé, ahora acabo de leer, estuve un segundo en el hotel antes de venir para acá, para la radio, y vi una noticia y la conecté mentalmente con una cosa que pasó en mi país y estoy desde ese momento, o sea, hace 20 minutos, tratando de, igual les estoy prestando atención, tratando como de conectar esas dos cosas que son completamente paradójicas, opuestas, y las dos están en la misma vertiente del puritanismo, ¿no? En dos extremos. Entonces digo, bueno, esa mirada está todo el tiempo, está mirando, está buscando, qué sé yo. Por ahí no estoy buscando todo el tiempo historias como, no sé, para hacer un libro, obviamente no, eso llega, o pensando en a ver qué perfil puedo hacer, qué crónica puedo hacer, pero sí mirando fuerte, sí, un poco todo el tiempo. Eso me pasa, es un poco agotador. Yo creo que, no sé si hay una manera de entrenar la mirada así como si fuera un dispositivo, pero sí se va agudizando con el tiempo. Se va agudizando con muchas cosas. Se va agudizando con, por supuesto, con, qué sé yo, con tantos años de hablar con tanta gente, empezás a conocer mucho de la naturaleza humana, empezás a encontrar el lugar subjetivo desde el cual contemplar esa naturaleza sin juzgarla. Eso es una mirada, lo vas construyendo de a poco, seguramente no. Sé que mis primeros artículos durante algunos años tenían una mirada mucho más, qué sé yo, complaciente, te diría, o admirativa. De pronto, qué sé yo, entrevistaba a un artista que me gustaba y todo era maravilloso y era como una persona plana en un punto.
demasiado laudatorio, ¿no? Como una especie de... Tampoco nunca me pasé de rosca, digamos, pero bueno, un poquito más inocente esa mirada. Y con el tiempo esa inocencia la vas, por suerte, porque creo que un periodista inocente es bastante complicado. Todo eso entrena, y la lectura entrena un montón. No solo leer libros de periodismo, sino también ensayos, psicoanálisis, filosofía, ficción, por supuesto, y mirar todo el tiempo el mundo que tenés alrededor. Creo que hay como un músculo que se activa y está activo, y por momentos está como adormecido y despierta con algo, ¿no? Despierta con algo que ves, qué sé yo, en el aeropuerto, una actitud, qué sé yo. No siempre terminás haciendo algo con eso, no siempre. O sea, la mirada a veces trabaja, pero no solo produce mirada, digamos, no produce escritura, ¿no? Ahí mencionaste el psicoanálisis y vos has dicho, me parece, que te sirvió mucho psicoanalizarte a vos misma. Me sirve. Para entender y hacer entrevistas con los demás, ¿no? ¿De qué manera eso te es funcional? Sí, no lo hago porque sea funcional. Yo creo que uno va al psicoanalista a vivir, digamos, ¿no? A tener una vida más expandida. No me siento ahí a obtener técnicas para escribir. Ni tampoco creo en esta cosa del camino de autoconocimiento. Uno siempre es un misterio para uno, ¿no? Realmente creo que es algo un magma muy... no fuera de control, pero bastante inmanejable. Pero cuando vos ves trabajar a un gran analista, cuando ves cómo despliega, digamos, su mirada sobre tu propio lenguaje, de alguna forma, si sos una persona abocada a las palabras, y si también en un punto como periodista lo que estás haciendo es algo muy parecido a lo que está haciendo el analista en un consultorio, que es tratar de llegar a un punto del otro, pulsar algo en el otro, en mi caso no para intentar modificar estructuras, pero sino para que me cuente, para que confíe, para que... todo eso de alguna manera, con un analista inteligente, esa inteligencia que podés tener crece también. O sea, hay gente que te hace más, así como hay novelas o libros que te hacen más inteligente, un autor inteligente que te hace más inteligente, con un gran lector, que es eso lo que es un analista, un gran analista, te pasa eso, y aprendés a leer cosas que te pasaban desapercibidas, y estás atenta, digo, ¿no? Entonces a mí sí me tomo herramientas de eso, del lugar donde pregunto, de cómo pregunto, de cómo empecé, con qué palabra comenzar una pregunta con determinado entrevistado, de qué manera deslizar algo, de qué manera guardar en una especie de doble fondo de la cabeza una pregunta para más adelante, aunque evidentemente el momento para hablar es ahora, pero no es ahora, hay que esperar un poco más, guardarla, sostener la ansiedad, no irme encima del entrevistado, dejar que el entrevistado venga. Bueno, digo, todas herramientas que las debo haber tomado en muchos lados, supongo que hay algo de instinto también, pero están tomadas de ahí también, la búsqueda de la opacidad a la hora de la entrevista, no estar ahí, no aparecer, ser transparente, que el otro te mire pero que en realidad se esté mirando a vos mismo. Sí, es como... A mí me resulta útil, qué sé yo, quizás otra persona va a analizarse y dice, ¿pero qué vio esta mujer? Hay que encontrar al analista. Eso seguro. Sí. A mí me pasa que a veces me encuentro entrevistando, haciéndole preguntas a ella, y digo, debe ser que es lo natural mío preguntar yo en vez de... Pero me he encontrado en el psicólogo preguntándole cosas a la psicóloga. Cosas de ella, de su vida. Claro, y que en general se supone que no te dice, pero como a veces le sirve para ejemplificarme cosas, y termino, hoy le dije, siento que te estoy entrevistando yo. Me dice, bueno, es tu tiempo, si vos querés hacerlo. Claro. ¿Querés pasar a la llamada? Sí, pero hacemos un breve corte. Dale. Seguimos, estamos en Cosas Dulces, se suma ahora también Sofi Durán. Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos entrevistando a Leila Guerriero. Decíamos ahí antes de la tanda que dejábamos sembrada la pregunta para hablar de La llamada, que es el libro que te trae acá ahora. Uh-huh. Un libro
de estos libros enfocados en un tema, porque después tenés otros que recopilan textos, ¿no? Exacto, sí, este es un libro que es una historia Claro, sí, en sí pero mismo. tenés Opus Helber, tenés Las suicidas del fin del mundo también, ¿no? Exacto. Una historia sencilla, como esos libros enfocados en una sola historia, en un solo tema. Es el más largo, me parece, ¿no? De esos. Sí. Opus Gelber era largo, pero este Está es más por ahí, largo. de hecho. Viéndolo desde acá me parece que es más corto. Sí. Sí, debe tener 300 y pico y este tiene 400 y pico de páginas, sí. Ahí va. Sí. Y vos, por lo menos desde mi perspectiva, pareciera que se movió mucho este libro, ¿no? Sí, a tiene nivel muchas prensa. ediciones, sí. Bueno, por ese lado también, pero como que siento que más que con libros anteriores, más que con Opus Helber, por lo menos que creo que fue el anterior, ¿no? Puede ser, sí, es un libro que tiene ya 13 ediciones, creo, sí. O sea, Una historia sencilla también es un libro que tiene 12 reediciones, o sea, pero bueno, tiene 12 ediciones desde que salió en el 2013. Y este libro salió este año, o sea, sí, hay una diferencia. Le ha ido bien. Y con ese marco, ¿vos sentís que hay algo distinto en La Llamada, en tu escritura o en tu etapa como escritora que marca algo, no sé, un mojón diferente de donde venías antes? Yo, bueno, digamos, el estilo es... Más allá del éxito, digo, en vos como escritora. Yo creo que el estilo es algo, la voz propia es algo que uno busca, ¿no? Digo, los que hacemos periodismo escrito, y me imagino que en la radio también buscas una manera un estilo, una manera de hacer las cosas. Pero claro, eso no es una cosa labrada sobre piedra, va fluctuando y además no es el mismo, digamos, no es la misma atmósfera, el mismo clima, la misma textura la que puede tener un libro como Opus Gelber, si querés, que es más intrigante, juguetón en algún punto. Creo que se cortó ahí. Perdón, se faltó lo de enigmático, estabas diciendo. Sí, no, digo que enigmático, Bruno Gelber, un personaje, no sé, muy extravagante, ¿no? Un raro, un único en su... y eso necesita de un estilo distinto a cuando contás la historia de La Llamada, que es la historia de una mujer que fue militante fue militante de Montoneros, que fue secuestrada, embarazada de 5 meses, torturada, violada. Silvia Lavairu, ¿verdad? Silvia Lavairu, exactamente. Terminar la intro del libro. Sí, argentina, que está bien y ahora y logró tener una buena vida, o sea, digo, fue liberada en el año 78 y después, bueno, la pasó muy mal porque sus mismos ex compañeros de militancia desplegaron sobre ella una sospecha por el hecho de haber sobrevivido, ¿no? Como le pasó a mucha gente, pero bueno, el caso de ella es muy singular. Entonces, digo, el estilo que utilizás para escribir un texto así necesariamente requiere otras cosas y esa voz que sale ahí tiene muchas cosas que son muy propias mías y digamos, encontronazos con zonas que tuve que resolver de una manera más compleja, digamos, que en otros libros. Entonces, digo, para lograr esas atmósferas, esas texturas, obviamente está la voz propia, pero también hay como, sí, hallazgos, encuentros nuevos, que no sé si quedará algo de eso después en el próximo libro que escriba, si es que escribo un libro nuevo, pero es muy difícil juzgar desde una misma a dónde, qué cosas cambiaron, qué cosas permanecen. Creo que es una mirada que se puede dar mejor desde afuera que desde... Yo siento que era un libro muy riesgoso por el tema que tocaba y que tuve especial cuidado en ecualizar los graves y los agudos, digamos, ¿no? Como equilibrar también las dosis, la información, digo, había mucha vida vivida por ella después de esos 3 años en los que pasó por de trabajar en inteligencia de Montoneros, a ser secuestrada, violada, liberada, y es una mujer de 67 años, Silvia Lavairu, que tuvo después otro hijo, que tuvo una larga vida como profesional
buena, exitosa. Entonces había que contar esos 67 años, digamos, y no podía dejar que esos 3 años se comieran todo, pero claro, esos 3 años son el motivo por el que yo la estoy entrevistando a ella también. No es una mujer que tiene cualquier historia. Entonces lo que había que hacer era mucho eso, digamos, como equilibrar, y creo que el texto tiene momentos en los que necesita ser muy oscuro y muy opaco, y momentos en los que necesita ser un completo disparate, porque Silvia por momentos es una persona sumamente despistada, ella lo sabe, y era, o sea, íbamos a encontrarnos en un departamento para hablar de cosas horribles, y en el interín era un vodevil, porque se olvidaba las llaves, cerraba la puerta, se salía el gato, había que ir a buscar las llaves al auto, no estaban, había que llamar a su pareja, Hugo. Subir, bajar, se olvidaban los anteojos en el auto, o sea, era... Suponía que nos íbamos a encontrar en un sitio y se iba para otro, o sea, no... digo, y en sí es una persona que tiene mucho humor negro, y mi intención no era, digamos... como salvarla de ese humor negro. Yo quería poner eso también en el libro porque forma parte de su personalidad, digamos, y bueno, nada. Estabas describiendo a Silvia como personaje, que algo que me pasa a mí leyendo el libro, son esos personajes que en inglés le dicen larger than life, ¿viste? Como sí, claro. Personajes más grande que la vida. Eso, que no hay una traducción exacta, pero pero más grande que la vida sí. no sé si... Es no linda, sé a mí me encanta esa expresión. Es linda, sí. Pero por la forma de hablar, por ejemplo, que tiene eso de que vos decís que... como esa mezcla de acentos, ¿no? Claro. Que cada personaje tiene acento, la expareja tiene como que te habla en argentino, pero te mezcla palabras españolas, ¿no? Y ella tiene también su propia manera de hablar, que es como... Sí, como bueno, interesante ver eso en un libro, en vez sin necesidad de escucharla, la escuchás. la escuchás. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Como pensá que son muchísimas las personas entrevistadas en este libro, no las conté, pero son decenas, y cada uno habla de una manera distinta. Entonces, si achatás esa oralidad y haces que todo el mundo hable igual, es como Sí, no perdés. escuchás nada. Claro. Y sí, Silvia vivió 40 años en Madrid desde su exilio en el 78, entonces, y ahora está un poco fluctuando, pero está mucho más tiempo en Buenos Aires, porque está en pareja con una persona en Buenos Aires, pero por supuesto, le quedó un acento, una Z, una C también, digamos, como muy española, pero... Eso se acentúa mucho cuando va y pasa un tiempo allá y vuelve hablando bastante españolizada en el acento, pero también se le han quedado pegadas más expresiones hermosas. Había una que a mí me encantaba que decía, y todo terminó como el Rosario de la Aurora, que es como decir que todo terminó para el cuerno, ¿no? Y que además son expresiones españolas un poco vintage, digamos, Sí. ¿no? No es que, viste que en España, que yo no sé, mola es una Claro. expresión como muy contemporánea, que es algo que está súper ok, pero... No son expresiones que escuchás en las series de Netflix, digamos. No, claro, y Silvia tiene un montón de esas, así como, bueno, ahora no me acuerdo ninguna, y las usa todo el tiempo y resulta, ¿a dónde cayó esa breva? Por ejemplo, ¿cómo cayó esa breva? ¿No? Es como cómo salieron las cosas, y me parecía, bueno, me sigue pareciendo muy encantador a mí escuchar esa mezcla. Yo disfruto de la mezcla, yo misma a veces uso palabras de un lugar o de otro porque me gustan más, digamos, ¿no? En vez de decir valija digo maleta, que en la Argentina nadie dice maleta. Y seguro que suena medio snob, pero a mí me gusta decir la palabra maleta. Valija, como que no sé, me imagino un artefacto sin rueditas. Igual esta característica que comenta Gastón también se extiende, por ejemplo, uno que me quedó grabado es el ex marido de Silvia. Alberto. El que te dice mi amor, querida Lelita. Sí, Lelita me encanta. Lelita, claro, y como pensando en eso, en no achatar también la importancia de los relatos y de las versiones que tiene cada uno. Yo creo que ahí vos también hiciste mucho hincapié en dejarle claro al lector de alguna manera, ok, yo te estoy contando esto, pero capaz que en la próxima página esto viene de otro lado y tiene otra versión. ¿Cómo fue trabajar en eso? Con tantos relatos también y construirlos así, ¿no?
el orden. Sí, las no, formas. yo creo, bueno, la estructura del libro fue muy complicada porque realmente tenía solo de transcripciones más de 1900 páginas, o sea, solo de las entrevistas. A todo eso sumarle la causa judicial, las causas judiciales, los videos, los libros, o sea, era descomunal. Es el libro para el que más material reuní, claramente, eso sí. Entonces, bueno, seleccionar todo ese material, que sí, que no, releer todo eso, porque una cosa es transcribir. Estuve 3 meses, creo, transcribiendo, y por supuesto, cuando terminé la última entrevista, no tenía tan clara la primera, entonces releí todo el material, estuve una semana, porque leer 1900 páginas lleva su tiempo. Sí. Aunque sean cosas que uno ya escuchó y que, etcétera. Entonces, bueno, hacer un catalizador con todo eso, volcarlo en una estructura. La estructura fue súper compleja, yo sabía que tenía que ir y venir en el tiempo, que la línea cronológica iba a ser complicadísima, que si arrancaba por el presente iba a tener que ir rápidamente a contar el pasado y el contexto para después meterme con la vida de Silvia, y a su vez tenía que estar el presente en el que yo la entrevistaba, pero también ese pasado que era tan terrible. Y con los entrevistados lo que pasaba es que... pero eso es una cosa que yo encuentro buena, digamos. Había muchas contradicciones, había muchas, no diré versiones, pero visiones distintas sobre el mismo hecho. Era de esperar, eso era de esperar, digamos, con una materia tan sensible, tan volátil como es la mirada que se tiene sobre los años 70 y todo lo que pasó entonces en la Argentina. Era de esperar que pasara eso. Lo que pasa es que también estaba como muy acotado a la historia de Silvia. No es que yo estaba consultando acerca de qué opinan sobre, no sé, montoneros y la violencia armada y sino que todo era en relación a ella. Y por supuesto había momentos contradictorios. Para mí la contradicción forma parte de la naturaleza humana, digamos. Incluso nosotros mismos somos contradictorios. A veces con los años vemos las cosas de una manera completamente distinta a como las veíamos. Y eso también cambia nuestro relato, digamos. No es que vas a negar lo que hiciste, pero lo ves de otra manera, por ahí sos más crítica, etcétera, etcétera. Entonces no me dio temor, era lo que esperaba que pasara. Lo que pasa es que esas contradicciones, creo, lo que tenés que hacer es como tratarlas con respeto, no hacer sentir que al que te cuenta una visión distinta de las cosas, no sé, lo estás como deschavando, digamos, de alguna manera. Y por supuesto confrontar cuando corresponde esas visiones distintas con la persona de la que sea. O sea, digo, yo no sé, una persona me decía algo acerca de una actuación X de Silvia o de cualquier otra persona, y yo volvía a esa persona y le preguntaba, tengo esta visión distinta, ¿qué pasa con respecto a eso? Que de hecho una persona que fue muy importante para Silvia Lavairu, que es Cookie Carazo, tiene una versión completamente distinta de cómo fue la entrega de la hija de Silvia, que fue que nació en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde ella estuvo detenida, a la madre de Silvia. Cookie dice que la entregó ella, Cookie, porque Silvia no le iba a poder entregar sin hacer un escándalo, y Silvia recuerda perfectamente que fue ella con la niña, con un Moisés, que la entregó, que Cookie iba en el asiento de adelante. Entonces, digo, lo que tenés que hacer esa ahí... es mucho más cinematográfica, perdón, esa escena con la madre tratando con ella tratando de no reaccionar, con Silvia, sí, ¿no? Sí. Con la cartita escondida en el pañal. Todo la eso. carta escondida en el pañal, que esa carta sí existe y es, digamos, una carta que tenía que ser escrita también con mucho tino, porque si los militares llegaban a encontrar la carta, de alguna manera, bueno, toda esa entrega todo se iba a deshacer, o sea, iban a agarrar a la niña, a la madre, a la abuela, y quién sabe dónde iba a terminar, ¿no? También lo que estábamos conversando ayer era que no es el primer libro que vos escribís sobre el pasado reciente. Vos también hiciste una crónica con los antropólogos que estaban trabajando, y también sobre la guerra de las Malvinas. Y vos sos una persona que te involucras muchísimo en cada historia que vos tomás. ¿Por qué o qué encontrás en el pasado reciente? Y debe ser doloroso, me imagino. No, para mí no, digamos, a mí me interesa mucho contar esa historia. Si yo me revuelco de dolor, no puedo contar la historia. Creo que tengo como una distancia que es como alguien me dijo alguna vez, y yo lo repito porque me parece muy exacto, que es como mirar de cerca y contar de lejos. Y yo me doy cuenta que apliqué eso siempre con las historias más tremendas también. Creo que en el caudal de todo el trabajo que he hecho, ese pasado reciente que mencionás no es lo que ocupa más espacio. También hice una crónica sobre Claudia Poblete, que fue una nieta recuperada,
también con un caso muy singular, hija de un chileno que tenía las 2 piernas amputadas y se fue a rehabilitar en la Argentina y empezó a militar y terminó todo como el Rosario de la Aurora. Y digamos como que recuerdo, sí, por supuesto, otros textos importantes para mí que tenían que ver con eso, ¿no? Con los años 70, con la historia contemporánea argentina. Me interesa mucho, por supuesto. No es, creo, sobre lo que más he escrito, me parece que no, de las cosas relacionadas con la creatividad, la cultura y todo eso, creo que ocupan un corpus mucho más grande dentro del trabajo, pero para mí son temas que tienen mucha relevancia y, como bien decís, muchos se transformaron en libros, como La Otra Guerra, que es la crónica del cementerio de Darwin, La Llamada, y de hecho las crónicas estas sobre los 70 están recopiladas en libros como Frutos Extraños. Ya digo, es un trabajo que a mí me importa. Me parece que, naturalmente, yo creo que por el hecho de ser periodista y por el hecho de tener una mirada, qué sé yo, no sé, más crítica, si querés, sobre la historia contemporánea del país, es un tema que me interesa. Y por otro lado, tiene que ver también con algo que para mí también marca mucho, que es el hecho de que cuando empezó la dictadura en la Argentina yo era muy chica, era una niña, y la dictadura marcó el final de mi colegio primario empezó un poquito antes del final y casi abarcó todo el colegio secundario. O sea que para mí esos años son años que me remiten a muchas cosas, digamos. Yo veo, no sé, diarios de la época. El otro día levanté de la basura una pila de revistas que alguien había tirado, que eran revistas femeninas de los años 72, 73, 74, 75, y se detiene ahí, ¿no? La pila, no hay más después del... Y la verdad es que leer todo eso es... Yo miro las hojas y me acuerdo hasta de las publicidades, digamos, ¿no? Y la manera de enfocar, no sé, las mujeres, las notas, ¿no? Como decía, cómo recuperar a su pareja, o sepa si se va a divorciar o no, no sé, cómo se puede ser feliz si su marido se va todos los fines de semana de viaje de trabajo, ese tipo de cosas, que es como otro planeta, pero además toda la cosa política también, ¿no? Como se veía venir aún cuando esas revistas eran bastante... Se iba filtrando igual. Sí, se iba filtrando igual. Entonces es una época, como es la infancia, que es un lugar al que uno siempre vuelve, digamos, muy movilizante para mí, todos esos años. Digamos que mis padres no eran militantes, pero sí se hablaba mucho de la situación en mi casa. Y creo que en mi recuerdo esos años son años, por un lado, muy, muy plenos, porque fue el descubrimiento de la lectura, el descubrimiento de los juegos, el descubrimiento del amor por enamorarme de chicos y qué sé yo, y el cine y las abuelas, todas vivas y todos vivos, y el juego y todo esto, y también había, no sé, como un manto muy oscuro por un lado yo recuerdo mucho cosas muy vibrantes y por el lado recuerdo todo como si hubiera transcurrido en el invierno eterno, como si hubieran sido, sí, del 76 al 83, y del 83 en adelante, de pronto, con la llegada de la democracia, aunque hubo miles de problemas y qué sé yo, como me recuerdo, digo, la primera marcha que fui ya estudiando en Buenos Aires a la plaza fue como, no sé si fue en primavera siquiera, pero yo me acuerdo que era un día brillante, no sé si estaba brillante, ¿no? Pero como, ¡guau! Luz. Supongo que es eso, que es una conexión muy personal y también un interés colectivo. Sé que no tenés mucho más tiempo, pero creo que hay una pregunta que hemos peloteado bastante estos días sobre el libro, que ustedes pueden agregar algo de esto, pero que es tu uso de la primera persona en La Llamada. Sí. Que yo tengo la percepción de que, y mismo vos dijiste recién en el bloque anterior, como que vos buscabas ser transparente o no aparecer tanto en las entrevistas, sí. Pero acá te aparecés bastante. No sé si diría que sos un personaje, pero tenés momentos de, no sé, una charla con un taxista, por ejemplo, ¿no? Como en donde volcás un poco más de tu yo. Y eso a su vez lo ato con... Te recuerdo vos hablando del riesgo del periodismo selfie, de no caer en eso. Es una frase de Juan Villoro esa, es muy genial, sí. No, pensé que era tuya y era muy genial igual. No. Volvemos al tema de las facultades. En las facultades es tipo periodismo selfie, leer, no hablar en primera persona. Sí, claro. O sea, se adjudica a vos en la universidad. Ya. Pero, ¿por qué decidiste eso? ¿Cómo lo diferenciás de lo que vos no te gusta? ¿Es el periodismo selfie? Sí. No, bueno, básicamente lo que hace el periodismo selfie es hablar de sí mismo y opacar la historia del otro.
Eso es el periodismo selfie, digamos. Es la selfie que es yo y la Torre Eiffel, digamos. Y esto sería como yo y Silvia Lavairo. Yo no creo que me siento bastante a salvo, digo, de haber hecho eso. Todos los libros que escribí están en primera persona. Es raro eso, dejar el lugar de la primera persona para los libros, pero en realidad yo no siento que aparezca para opacar la historia de ella, sino como para compartir una enorme cantidad de dudas, de problemas, para hablar con un taxista y sentirme al borde del riesgo de que pase algo y de pronto recordar lo que me dice esta mujer, de que cada vez que ella se pone a hablar de su historia, no lo hace mucho, pero cuando le piden a alguien, la otra persona se pone a hablar enseguida de alguna estupidez que le pasó con un policía en la calle, que lo detuvo, una pavada mínima. Entonces, claro, bueno, y esa era mi pavada mínima, preocuparme por un taxista que me pudiera hacer algo cuando a esta mujer le pasó una cantidad de desventuras. O hablar con alguien de pronto que no tiene ni idea y que da una opinión completamente disparatada y cruel acerca de una persona que pasó por una cosa espantosa, digamos, remarcar, subrayar determinadas contradicciones, remarcarle al lector que no se le pase desapercibido la contestación de una persona por WhatsApp acerca de lo que le pasó a Silvia Lavairo, y marcar una pequeña marquita, un símbolo, digamos, de la lengua, que no es lo mismo si está o si no está, decir sin decir, básicamente, ¿no? Entonces esas apariciones de alguna manera tienen que ver con, creo yo, eso, con mencionar cosas que me resultan muy impresionantes. Por ejemplo, la primera vez que fuimos con ella a la escuela, a lo que ahora es el Museo de la Memoria, la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde ella estuvo detenida. Fuimos solas, nos dejaron el lugar libre para... No nos imaginábamos, ni ella ni yo, cuchicheando cosas como acá paría Vera, que es su hija, y acá que yo, con una visita guiada. Y Silvia entró con un desparpajo enorme, y cuando nos preguntaron en la recepción a dónde íbamos, Silvia dijo, vamos al casino, que es el lugar donde funcionaba el centro clandestino de detención, donde estuvo ella, y como no nos habían ido a buscar y nadie sabía quién, ella se sentó arriba del escritorio y empezó a llamar a la chica que era su contacto allí, ¿no? Pero digo, es toda una actitud, entrar a ese lugar y a mí me impresionó mucho eso, como entró como realmente, digo, es un horror lo que voy a decir, pero como una especie de dueña, ¿entendés? Mejor que eso, alguien que tiene derecho a estar ahí, claro, en algún punto. Y tiene derecho a volver todas las veces que quiera y como quiera y hacer lo que quiera en un punto, por todo lo que le hicieron a ella ahí. Entonces la primera persona está con eso. El problema con la primera persona empieza cuando el periodista vuelve la cámara hacia sí mismo y solo habla de sí mismo y se preocupa de que si yo me hubiera puesto en el libro a contar, no sé, tengo que ir a ver a Silvia Lavairo y estoy cansada, me duele el pie, pero voy igual. Qué valiente que soy. Eso es periodismo selfie. Y creo que de eso no hay mucho en el libro. Bueno, ahora en tu último libro estás perfilando o hablando, cronicando sobre una historia de Truman Capote, sí, alguien que falleció hace muchísimos años, sí, ¿no? Bueno, sí, 60 y algo, sí. Sí, bastante. ¿Cómo encarás ese desafío? Porque no tenés una fuente directa. Viva. Claro, sí. Yo he hecho algunos perfiles de gente fallecida. De Idea Vilariño, mira, sin ir más lejos. De Roberto Arl, de Pedro Enrique Sureña y de Capote. De María Luisa Benberg. A mí me gusta eso, es poner los pasos en las huellas, digamos, de la gente. Pero, por otra parte, tiene una dificultad enorme, que es, en el caso Capote, básicamente no quedaba nada, porque Capote fue ahí a ese lugar de la Costa Brava a encerrarse a escribir. Entonces, ¿qué podés ver vos de un escritor? Él además hablaba inglés, y toda la gente que estaba allí en los años 50 hablaba español, ¿no? Era la España muy bajo el gobierno franquista, digamos, era muy particular. Mucha represión, mucho miedo, nadie sabía quién era Truman Capote. Entonces los recuerdos de toda esa gente es como quedaron completamente... Sí, como se enteraron quién era Truman Capote, que yo no sé, 20 años después, cuando la gente empezó a ir a ese lugar y decir, acá estuvo Truman Capote escribiendo Sangre Fría. Fue un desafío interesantísimo, fue un trabajo que hice por encargo de la Fundación Finestras,
que tienen una residencia para escritores allí, y mi primera sorpresa cuando me hicieron el encargo fue enterarme yo en ese momento de que Truman Capote había escrito A Sangre Fría en la Costa Brava. Yo pensé que lo había escrito en Estados Unidos. No sé cuántos periodistas sabemos que no fue escrito en Estados Unidos. Y bueno, nada, fue un tiempo muy interesante, y desde el principio siempre como cuando hablé con Nicolás Botero, que es el director de la residencia, y también un poco con el que conversé, mi primera reacción fue: es imposible hacer eso. No queda rastro, no hay nadie que lo haya conocido, que voy a ir a mirar paredes, no. A tomar sol. A tomar sol. Bueno, tomé sol igual. No, y con Nicolás convinimos, él me dijo: no, mira, me gustaría que trataras de pensar el libro en diálogo con la escritura tuya y de él, y que sirviera también el libro para reflexionar acerca del trabajo de un escritor. Vas a estar en una residencia que está aislada. Truman Capote vino aquí también a aislarse. Veamos a ver qué pasa con eso, con tu escritura y el aislamiento, y qué relaciones se pueden hacer y reflexiones se pueden hacer sobre eso. Así que bueno, fue súper interesante hacerlo. Pero por supuesto reporté un montón, o sea, digo, no es que me senté a escribir a ver qué se me ocurre. Estoy sola y aislada como Truman Capote, no fue eso. Bueno, sí, no hice más que correr y escribir y entrevistar gente. Pero por supuesto no había tanta gente para entrevistar, pero sí, por supuesto, busqué sus casas, busqué gente que lo hubiera conocido, traté de hacer el recorrido, hablé con un novelista que escribió una novela sobre Truman Capote, que paradójicamente es el libro en el que se basa la ruta de Truman Capote. Es un invento total, pero el señor lo dice, o sea, es un invento, a mí nadie me consultó. Entonces nada, es un trabajo. Si no tenés reporteo, ninguna posibilidad de reporteo, no puedes escribir. O sea, bueno, a ver, haces una novela, que no es el caso. Bueno, ya que lo mencionas, ¿por qué nunca más escribiste ficción? Porque una vez que empecé a hacer periodismo me di cuenta que no... ni siquiera me di cuenta, no volví a escribir ficción. Se me acabó el deseo de escribir ficción. No tengo el deseo de la ficción, para nada. La realidad me parece, me da mucha curiosidad el mundo. Cuando vino la pandemia pensaba qué afortunados los autores de ficción, no porque esto esté sucediendo, a mí la pandemia me sigue pareciendo un tiempo tremendo, me parece que, no sé, sigo escuchando con repelús a toda la gente que dice: ay, yo lo pasé bárbaro porque descubrí, no sé, bueno, sí, se murieron millones de personas, gente que perdió a sus seres queridos sin poder, no sé, ver el cadáver, digamos, peor momento a nivel global de todo. Pero también pensaba yo qué afortunados que son los autores de ficción que de alguna manera no tienen que salir a hablar con nadie para escribir un texto. A los periodistas nos resultó, bueno, a mí por lo menos para el periodismo que yo hago, yo dije, yo también estaba muy preocupada por eso. Digo, ¿cómo voy a seguir haciendo lo que hago si no puedo hablar con gente más que a través de una pantalla? Que es algo que además queda evidente en la llamada, ¿no? Sí. Las acotaciones que tienen que ver con la pandemia. Hay mucha pandemia en la llamada, sí. Nosotros empezamos a hablar con Silvia, empecé a entrevistarla en mayo de 2021. Y la Argentina todavía estaba bastante, o sea, las fronteras entre provincias estaban cerradas, pero además no se podían hacer reuniones sociales. Había una disposición de que había que regresar a la casa, creo que no sé si era a las 7 o a las 8. Los restaurantes estaban cerrados, los bares estaban cerrados. Y cuando vos haces un perfil, no se trata solamente de hablar con una persona, sino de verla vivir. ¿Y cuáles eran las posibilidades de que yo la viera vivir? Quiero decir, encontrarse con amigos, salir a tomar un café. Pasamos meses, en octubre de ese año, le vi la cara completa por primera vez. O sea, se había sacado el barbijo simplemente para tomar el café y volver, y cuando sacó la cara fue como la mascarilla fue como, o sea, estar 3 horas hablando con ella sin mascarilla fue una cosa muy potente, digamos, sí. Hay mucha pandemia en la llamada. Sigue siendo tan hermosa ella, sí, como el retrato de la portada. Es una mujer muy, muy bella, una mujer muy bella. No solo los ojos, digamos, tiene una cara muy... y es muy... Bueno, es muy atractivo también su forma de moverse y de estar en el mundo. Es muy elegante y camina como muy erguida, tipo Claire Underwood, la de... Sí, claro, que no, esta postura, sí, pero sin rigidez, una cosa muy... Sí, esa gente que la ves por la calle y la mirás, digamos, sí. Hay algo muy etéreo también en su personalidad y en cómo, como cuando lees el libro, cómo va dejando hombres locos, ¿viste? Como por ella, es increíble. Sí, o sea, eso también contribuye al relato de ella como femme fatale, por así decirlo, como mujer.
de verdad. Eso le jugó en contra, ¿eh? O sea, es una característica que no es bien aceptada en una víctima de las cosas que... O sea, no le ha costado mucho. Digo, la gente está más habituada a aceptar una víctima completamente quebrada, completamente destruida, a todo nivel, digamos. Una buena víctima, ¿no? Claro, a nivel físico y a nivel psíquico. Y Silvia no está destruida en ninguno de los dos niveles, es una persona súper vital. Por supuesto, esto le ha dejado una marca que es fuerte, es dura. Por más que la trabaje, hay cosas que están ahí. Pero esa belleza, como dice su amiga Lidia Vieira, que es una mujer maravillosa, a Silvia le hicieron pagar ser hermosa, rubia y de ojos celestes, en parte, ¿no? Sí. Leila Guerriero, ya te robamos más tiempo del que nos dijiste que tenías, Sí. así que para que no termine tu Devuélvanmelo. recorrido por Montevideo, no termine como Rosario de la Aurora. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por una conversación interesante. Cosas dulces para